Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 146. Estamos en el libro de los jueces y vamos a estar considerando en el día de hoy los capítulos 4, 5 y 6. El capítulo 4 contiene la historia de la única mujer en ser juez de Israel, quien es Débora. Noten en los primeros tres versos la repetición del ciclo que definimos en el primer capítulo. Luego de la muerte de Ahod, los hebreos se apartaron de Jehová otra vez y Jehová en torno los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán. Deben notar que este Jabín no es el mismo mencionado en Josué capítulo 11, como habiendo hecho la alianza con los demás reyes de la región. Noten en el verso 3 que Jabín había oprimido a Israel por 20 años. Noten también en el verso 4 que aparte de ser juez, Débora es también profetisa. Noten en el verso 5 que Débora está basada en Efraín y en el verso 6 que la historia de este capítulo envuelve a Barak de la tribu de Neftalí, quien estaba en Cedes. Recuerden que Cedes era una de las ciudades de refugio. Que Barak estuviera en la ciudad siendo un capitán de ejército indica que estuviera en un juicio, que estuviera escondido en la ciudad, aunque no como homicida, o que hubiese habitado la ciudad, cual tampoco era probable, siendo que la ciudad también era de los levitas, y los levitas no eran soldados. Hay mucho desacuerdo en cuanto al origen de Barak, con algunos postulando que fuera de la tribu de Efraín, otros que fuera de la tribu de Neftalí, otro que fuera de la tribu de Benjamín. Algunos señalan al verso 15 del siguiente capítulo como indicación de que Barak fuera de la tribu de Isaacar o hasta de Rubén. Finalmente, algunos han sugerido que Barak fuera madianita, viviendo entre el pueblo de Israel, de los descendientes de Jetro. De todos modos, Débora sabía que Jehová le había enviado a la batalla contra Jabín y lo envía a buscar para encomendarlo. Noten en el verso 6 la mención al monte Tabor. El monte Tabor hacía la frontera entre las tribus de Neftalí, Zabulón e Isaacar. Estas tribus aparentemente contaban con el respaldo de uno del otro para la defensa de la región. El monte Tabor es pensado ser el monte de la transfiguración de Jesús en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era un lugar estratégico para batallas. Noten en el verso 8 que Barak menciona que solo iría si Débora fuera con él. Su aparente duda en salir a la guerra contra Císara, capitán del ejército de Jabín, hizo que peticionara a Débora a ir con él. Si Débora estuviera dispuesta a salir a la batalla con él, entonces entendería que Jehová lo mandaba. Débora concede, pero le indica que la gloria de la victoria no sería de Barak, sino de una mujer. Noten los detalles de la batalla en los versos 10 al 15, con atención especial al detalle del verso 11. Eber Seneo era de las descendencias de Jetro y su mención en el verso 11 es indicativo de la importancia de su lugar de morada luego en la historia. Noten en los versos 13 al 15 que los 900 carros errados de Císara no eran lo suficiente como para hacerle frente al ejército de Israel y Císara huye a pie delante de Barak. Noten en el verso 16 que el ejército completo de Císara cae en la batalla ese día. Císara huye a las tiendas de Eber, Seneo, porque había paz entre Jabín y Eber. Císara pensaba que por ser Seneo o Madianita estaría seguro. Yael, la esposa de Eber, lo invita a su tienda y lo acomoda bajo un manto, dándole leche de un odre. Cuando Císara se duerme, Yael lo mata con una estaca por la sien. De tal manera, la gloria de la victoria fue de una mujer y no de Barak, de la misma manera en la cual Débora lo había profetizado. Noten en el verso 24 que la derrota de Císara no le dio una victoria definitiva sobre Jabín, pero endureció la mano de Israel contra Jabín hasta que lo destruyeron. El capítulo 5 contiene el cántico de Débora y Barak luego de la derrota de Císara, aunque posiblemente incluye también la derrota de Jabín. Deben notar que las canciones en el Antiguo Testamento y en la cultura hebrea no riman de la misma manera en la cual nuestros cánticos modernos riman.
En vez, la rima de los cánticos hebreos es en la repetición de líneas o pensamientos. Noten la mención a Edom, el monte Seir, en el verso 4 y la mención de Sinaí en el verso 5. Estas referencias parecen ser una indicación a la trayectoria de Israel por el desierto. Edom les rehusó paso, marcando el inicio de la resistencia a Israel durante su trayectoria en el desierto. Sinaí fue el lugar de la recepción de la ley y el pacto renovado con Jehová. Luego en el verso 6 menciona a Samgar, quien fue mencionado al final del previo capítulo como siendo juez y libertador de Israel contra los filisteos. Note que Samgar y Yael son mencionados en la misma estrofa, indicando que el cántico cubre el tiempo entre Samgar y Yael. Noten la primera mención de Yael, que es en referencia a la condición de Israel en contraste a la liberación cual obró Jehová por Samgar. Los versos 7 al 12 describen la condición de Israel por el temor y el abandono de las sendas de Jehová. La indicación es que no hubiera quien defendiera a Israel hasta que se levantó Débora. Luego, en los versos 13 al 23, indica las tribus cuales pelearon junto a Barak y condena a las tribus cuales no asistieron en la batalla contra Sísera y Jabín, aunque sus tierras quedaban en peligro de ser tomadas también. Noten en el verso 18 la descripción de las tribus de Zabulón y Neftalí como habiéndose expuesto a la muerte con tanto de pelear por Jehová y su pueblo. Aunque los versos 20 al 23 describen la derrota del ejército de Sísara, los versos 24 al 27 describen la muerte de Sísara a manos de Yael. Típico entre los cánticos de victoria está la burla del enemigo. En el cántico de Débora, la burla imagina la reacción de la madre de Sísara al ver que su hijo no volvía de la guerra. Esta sección toma los versos 28 al 30. El cántico termina con una petición a Jehová para seguidas victorias. Noten el detalle al final del verso 31, cual actualmente no pertenece al cántico, pero que indica que la tierra reposó por 40 años. El capítulo 6 contiene el llamamiento de Gedeón. Dios lo había de utilizar para librar a su pueblo de la opresión de los madianitas, no los descendientes de Jetro o de Jobab. Noten el inicio del capítulo la repetición del ciclo de Israel y la opresión por los madianitas por el espacio de 7 años. Noten en los primeros 6 versos que el pueblo estaba amedrentado, de manera que se hicieron cuevas, cavernas y lugares fortificados para cuando los madianitas subieran a la tierra. Deben notar que la opresión de los madianitas no envolvía tanto la guerra como el daño de las cosechas de Israel. Noten que la opresión de los madianitas, según el verso 3, acontecía siempre al tiempo de la cosecha. Los madianitas destruían y robaban la cosecha de Israel, de modo que Israel no tenía lo suficiente para comer, ni tampoco podían hacer comercio entre los demás lugares, causando que Israel empobreciera. Noten la referencia a un profeta anónimo entre el pueblo en los versos 7 al 10, cual le dio palabra al pueblo en respuesta a su clamor a Jehová. Luego en los versos 11 al 24 se incluye el narrativo del encuentro entre el ángel de Jehová y Gedeón. Deben notar que en similar manera a las previas apariciones del ángel de Jehová, hay distintivos cuales nos deben hacer pensar que el ángel de Jehová sea actualmente Jesús en el Antiguo Testamento, no Jesús encarnado, sino como la manifestación física de Dios en la tierra. Primeramente, noten en los versos 14, 16, 22 y 24, el personaje es llamado simplemente Jehová en vez del ángel de Jehová. Segundo, como en las previas ocasiones, Gedeón, al igual que previamente Abraham, a Jacob, Moisés y Josué, adora al personaje en esta ocasión haciéndole una ofrenda, la cual es aceptada por holocausto al toque del báculo del personaje. Noten al igual la mención de Gedeón, quien estaba preparando trigo en el lagar con tanto de esconderlo antes de la llegada de los madianitas. Su referencia a las historias de liberación de Israel y su pregunta sobre el porqué de su presente situación indican que no había hecho la conexión entre la situación de Israel y el abandono de Israel de los caminos de Jehová. De todos modos, reconoció en el verso 23 que fue Jehová quien hablaba con él y sabe que la misericordia de Jehová impidió que muriera. Noten en el verso 24 el nombre del altar mencionado como Jehová Salom, cual significa Jehová es paz.
Los versos 25 al 32 describen cómo Gedeón destruyó los altares de Baal y Aser, los cuales eran de su padre. Jehová le envía a derribar los altares y quemar en holocausto unos toros sobre la madera de los altares. Tanto Baal como Aser eran conocidos como dioses de fertilidad, y los postes de fertilidad eran comunes en sus altares. Parece ser estos postes los cuales Gedeón cortó y utilizó como leña para su holocausto. El holocausto es significante por cuanto los toros eran reservados en el tabernáculo para dos sacrificios en especial. Primeramente, para cubrir el pecado de un sacerdote o varios cuando pecaran contra Jehová. Segundo, por expiación del pueblo completo cuando todo el pueblo hubiese pecado ante Jehová. El mandato de Jehová a Gedeón a hacer tal sacrificio en los altares de Baal y Aser es también significante porque estos altares típicamente quedaban en los lugares altos y tal sacrificio era prohibido excepto por mandato de Jehová mismo. La indicación es que Jehová estaba espiando tanto al pueblo como al sacerdocio de Israel para luego poder liberarlos. Noten la reacción del pueblo ante el hecho de Gedeón. Lo querían matar. Sin embargo, su padre Joás lo defiende, indicando que si Baal fuera Dios verdadero, se hubiera defendido él mismo contra Gedeón. De tal modo, el pueblo conoció a Gedeón como Jerobaal, cual significa contienda Baal contra él. El capítulo termina en los versos 33 al 34 con la descripción de los madianitas subiendo contra Israel y Gedeón, movido por el Espíritu de Dios, tocando el cuerno para juntar a los ejércitos de Israel desde las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. Los versos 36 al 40 incluyen dos señales puestos por Gedeón para confirmar que Jehová había de salvar a Israel por su mano. Aunque muchos utilizan este segmento para la justificación de señales, deben notar las mismas palabras de Gedeón en el verso 39, cuales indican que su petición provenía de una falta de fe, lo cual podía incitar la ira de Jehová contra él. No debemos tomar este segmento como fundamento para la imposición de señales para confirmar la voluntad de Jehová en nuestras vidas, aunque, a pesar de las circunstancias, Gedeón recibe la contesta del Señor en ambas situaciones. Estos han sido los capítulos 4, 5 y 6 del libro de los jueces. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.